Aquella noche decidí que había llegado el momento de poner fin a la incertidumbre, no porque estuviera preparado, sino porque ya no soportaba más las mentiras. Todo empezó con pequeños cambios, cosas que al principio parecían insignificantes. Emily, mi esposa, empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, cuando antes siempre estaba en casa como un reloj. De repente aparecieron esos nuevos amigos de los que nunca había oído hablar, que de la noche a la mañana se convirtieron en el centro de su vida social. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Habían cambiado. Había una frialdad en su mirada, una distancia emocional imposible de ignorar. Cada vez que le preguntaba cómo había sido su día, sus respuestas eran vagas, apresuradas, como si deseara terminar la conversación cuanto antes. Y luego estaba su teléfono. Lo protegía como si guardara secretos de estado, sujetándolo con fuerza, siempre boca abajo sobre la mesa. No hacía falta ser un genio para darme cuenta de que algo no iba bien. Traté de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Me repetía que estaba exagerando, que era pura paranoia. Pero esa sensación me devoraba sin descanso, de día y de noche. Cada sonrisa suya me parecía forzada, cada beso, mecánico. Quería enfrentarla, exigirle respuestas, pero una parte de mí estaba aterrada de lo que podría descubrir. Y no fue hasta aquel fatídico viernes por la noche cuando todo se vino abajo. Emily me dijo que iba a cenar con unos amigos. Su tono sonaba casual, casi ensayado, y al besarme para despedirse, noté que evitó mirarme a los ojos. En cuanto la puerta se cerró tras ella, supe que algo no cuadraba. Esperé un rato antes de abrir la aplicación de rastreo que ambos habíamos instalado en nuestros teléfonos hacía años por seguridad. Dudé un momento, con el dedo suspendido sobre la pantalla, como si presionar ese botón fuera a convertir todo en realidad. Cuando finalmente lo hice, el corazón se me hundió. No estaba en el restaurante que había mencionado. En cambio, su ubicación mostraba que estaba al otro lado de la ciudad, en un bar famoso por su tenue iluminación y cabinas privadas. Mi mente corría, cada pensamiento más insoportable que el anterior. ¿Se estaba encontrando con alguien? ¿Con quién? Mis manos temblaban mientras observaba aquel punto rojo que me traicionaba, pero en lugar de conducir hasta allí y enfrentarla, elegí otro camino, uno que haría que recordara esa noche para siempre. Fui al cajón de nuestro dormitorio y saqué el anillo de compromiso que le había dado años atrás, un símbolo de confianza, amor y compromiso. Convertido ahora en una cruel broma, lo coloqué en una pequeña caja y le añadí una nota. Solo decía, espero que valga la pena. Y entonces, con una calma deliberada, llamé a un servicio de mensajería. Les di la dirección del bar y pedí que entregaran el paquete directamente a Emily. El mensajero no hizo preguntas y yo no ofrecí explicaciones. Al colgar, una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo. No estaba seguro de si me sentía furioso, destrozado o simplemente entumecido. Y fue entonces cuando me senté, solo en aquella casa vacía, y esperé. Lo que ocurrió después cambiaría mi vida para siempre. Los segundos se estiraban en minutos y los minutos en horas. Mi cabeza bullía con posibilidades. ¿Abriría la caja delante de él? ¿Lo negaría todo? ¿Volvería siquiera a casa? No sabía qué esperar, pero tenía claro algo. La verdad ya estaba fuera de mis manos. El silencio de la casa era opresivo, como un peso que me aplastaba el pecho. Cada crujido del suelo, cada coche que pasaba fuera, hacía que el corazón me diera un vuelco. No dejaba de mirar el teléfono, esperando algo, cualquier cosa, que rompiera aquella quietud. Y entonces, finalmente, llegó. Un único mensaje apareció en la pantalla. Era de Emily. ¿Qué es esto? ¿Por qué me haces esto? Llámame. Sus palabras eran frenéticas, como si intentara recuperar el control de la situación. No respondí. Me limité a observar la pantalla con las manos temblorosas. Imaginaba a Emily sentada en aquel bar, con su amante a su lado. Al abrir la caja y leer mi nota,
Casi podía escuchar su respiración entrecortada, ver cómo su rostro se encendía en una mezcla de sorpresa y vergüenza. O quizás solo de ira. Momentos después, el teléfono comenzó a vibrar con una llamada entrante. Su nombre brillaba en la pantalla. Durante un breve instante consideré contestar. Quería escuchar su explicación, sus excusas, sus mentiras, pero algo dentro de mí me detuvo. Dejé que sonara hasta que se cortó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sabía que estaría furiosa, confundida, tal vez incluso asustada, pero ya no me importaba. El peso de la sospecha, las noches en vela, las dudas constantes, todo había desaparecido. La había desenmascarado y ya no había marcha atrás. Otra llamada entró, pero esta vez no era Emily. Era un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. ¿Es Jason? Preguntó una voz masculina, calmada, casi soberbia. ¿Quién lo pregunta? Respondí, con un tono más duro del que pretendía. Soy Mark. Creo que esta noche le enviaste algo a Emily. Hablemos de esto como adultos. Mark. Así que él era el hombre con el que ella se veía a escondidas. Oír su voz hizo que me hirviera la sangre, pero me obligué a mantener la calma. No hay nada de qué hablar, dije con frialdad. Ya habéis tomado vuestras decisiones. Ahora afrontad las consecuencias. Él soltó una risa baja, condescendiente, que me heló la piel. ¿De verdad crees que mandar una cajita cambia algo? Emily y yo somos felices juntos. Tú eres solo. Colgué antes de que terminara. No iba a darle el gusto de envenenarme con sus palabras. Pero la noche aún no había terminado. Momentos después, escuché el chirrido de unos neumáticos afuera. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina lo justo para ver cómo el coche de Emily entraba en el garaje. Ella salió del coche dando un portazo y avanzó furiosa hacia la casa. Cuando la puerta principal se abrió de golpe, se quedó allí, con el rostro enrojecido y los ojos encendidos de ira. En una mano sostenía la pequeña caja, con el anillo de compromiso brillando bajo la tenue luz del pasillo. ¿Qué demonios es esto?, exigió, con la voz temblorosa entre la rabia y la desesperación. Yo permanecí en silencio, dejando que sus palabras quedaran suspendidas en el aire. Por primera vez no tenía miedo de enfrentarla. «Dímelo tú», contesté al fin, con la voz serena pero firme. ¿Qué significa ahora ese anillo para ti? ¿Qué significa nuestro matrimonio? Se tambaleó un instante. Su expresión pasó de la furia al pánico, pero se recuperó enseguida, adoptando un tono defensivo. «Estás siendo ridículo», espetó. «Mark es solo un amigo. Estás exagerando todo esto». «¿Ah, sí?», pregunté, dando un paso hacia ella. «Porque yo no creo que los amigos se vean a escondidas en bares. No creo que los amigos se rían a espaldas de un marido». Su rostro palideció, y por un momento pareció que iba a llorar. Pero en lugar de derrumbarse, contraatacó. «Estás actuando como un loco, espiándome, enviándome este mensaje en público. ¿Tienes idea de lo humillante que fue?» «Bien», respondí, alzando la voz por primera vez. «Porque ahora sabes exactamente cómo me sentí cada vez que me mentiste, cada vez que me miraste a los ojos, fingiendo que todo estaba bien. Me observaba con la boca entreabierta, buscando palabras que jamás podrían arreglar aquello. Y entonces, en un instante que jamás olvidaré, pronunció las palabras que sellaron su destino. «Eres patético, Jason. Me merezco algo mejor que esto, mejor que tú». Sus palabras flotaron en el aire, atravesándome como un cuchillo. Pero en lugar de destrozarme, me hicieron más fuerte. Respiré hondo, me recompuse y le dije: «Entonces vete, haz tus maletas y márchate, porque después de esta noche nunca más tendrás que conformarte conmigo». Me giré y me marché, dejándola allí, de pie, en un silencio atónito. Pero aquello estaba lejos de terminar. Lo que ocurrió después llevaría la traición a un nivel que nunca hubiera imaginado. Subí las escaleras, dejándola paralizada en el pasillo.
Necesitaba espacio, distancia del veneno que acababa de escupirme. Mi mente era un torbellino de emociones, pero curiosamente sentía una extraña claridad en medio del caos. Sus palabras, por dolorosas que fueran, me habían dado el empujón final. No había arreglo posible, no había vuelta atrás. Cerré la puerta del dormitorio a mis espaldas y me quedé apoyado en ella unos segundos para recuperar fuerzas. Luego cogí el portátil de la mesilla. Si ella quería llamarme patético, le demostraría lo meticuloso y calculador que podía ser. Durante las últimas semanas, mientras mis sospechas sobre Emily crecían, había comenzado a reunir pruebas en secreto. Registros de llamadas, extractos de tarjeta de crédito, patrones extraños en su agenda. Todo apuntaba a una misma conclusión, pero yo necesitaba confirmarlo. Y ahora había llegado el momento de encajar las piezas. Lo primero que revisé fueron sus registros telefónicos. El mismo número desconocido se repetía una y otra vez en los últimos meses. Decenas de llamadas y mensajes a todas horas. Mark. Tenía que ser él. Ya era suficiente. A continuación abrí su correo electrónico, que había dejado imprudentemente abierto en nuestro portátil compartido. Mis manos temblaban al hacer clic en la bandeja de entrada, buscando algo que confirmara lo que ya sabía. Y lo encontré. Un correo de él, enviado apenas 2 días antes. El asunto decía: «No puedo esperar a verte el viernes por la noche». El estómago se me revolvió al abrirlo. Era un correo asquerosamente casual, lleno de bromas privadas y comentarios coquetos. Incluso había adjuntado una foto de los dos, sentados en el mismo bar en el que había estado esa noche. La sonrisa de ella en la foto era radiante, la clase de sonrisa que no me dedicaba a mí desde hacía meses. Pero lo peor fue la última línea del mensaje. «Pronto, ya no tendremos que escondernos. Díselo y acaba con esto. Te quiero». La visión se me nubló mientras leía esas palabras. Siempre había creído que el amor era irrompible, un vínculo capaz de resistirlo todo. Pero ahora, frente a aquella prueba incontestable de su traición, comprendía lo frágil que podía ser. Un golpe repentino en la puerta del dormitorio me devolvió a la realidad. «Jason, abre la puerta», dijo Emily, con la voz tensa. «Hablemos de esto». ¿Hablar? ¿Después de todo lo que acababa de ver? Respiré hondo, me armé de valor y abrí la puerta. Ella estaba allí, con la cara enrojecida, los ojos hinchados como si hubiera estado llorando. Pero en cuanto vio el portátil en mis manos, su expresión cambió de inmediato. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con un hilo de pánico en la voz. «Buscando la verdad», contesté con frialdad. Y la encontré. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Revisaste mis correos? Eso es una violación de mi privacidad». «¿Privacidad?», estallé, alzando la voz. «¿Te preocupas por tu privacidad después de estar escondiéndote con él durante meses? ¿Después de mentirme cada día?». Ella retrocedió un paso, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Por una vez, no tenía excusas ni mentiras ingeniosas para manipular la situación. Yo no quería que pasara», balbuceó al fin, apenas audible. «Simplemente sucedió». «¿Ese es tu argumento?», pregunté, incrédulo. «¿Simplemente sucedió? ¿Quieres que crea que caíste por accidente en sus brazos, en su cama?». Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero yo no sentía compasión alguna. Ella había tomado sus decisiones y ahora afrontaría las consecuencias. «Me llamaste patético», continué, con voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. «Quizá lo era. Quizá te dejé pisotearme demasiado tiempo. Pero eso se acabó». Le tendí el portátil, con el correo aún abierto en la pantalla. Emily lo miró, y su rostro se desplomó mientras leía aquella prueba irrefutable. «Jason, por favor», suplicó temblorosa. «Hablemos de esto. Podemos arreglarlo. Terminaré con él, lo prometo». «¿Terminar con él?», reí con amargura. «Emily, esto ya se terminó. No solo con él, con nosotros». Ella se derrumbó en el suelo, sollozando,
pero yo ya no era capaz de consolarla. Sus lágrimas llegaban demasiado tarde. Cuando me giré para salir de la habitación, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del número desconocido. Pero esta vez no era solo un texto, era un vídeo. Con cautela y curiosidad, lo abrí. La pantalla se llenó de imágenes borrosas de Emily y Mark en el bar, pero no estaban solos. Había otro hombre, sentado en la barra, grabándolos. El vídeo terminó con unas palabras superpuestas. Hay más que necesitas ver. Llámame. Me quedé mirando la pantalla, con la mente en ebullición. ¿Quién había enviado aquello? ¿Y con qué propósito? Mientras los sollozos de Emily resonaban por la casa, comprendí que esto estaba lejos de acabar. La red de mentiras era mucho más enrevesada de lo que jamás había imaginado. Y la verdad apenas empezaba a desmoronarse. Miraba el vídeo sin poder procesar lo que acababa de ver. La traición de Emily ya era bastante, pero ahora había alguien más involucrado, un desconocido que lo sabía todo y quería compartírmelo. Las preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Quién era esa persona? ¿Qué sabía realmente? ¿Y por qué se dirigía a mí? Emily seguía sentada en el suelo, llorando, pero sus sollozos se desvanecían en el fondo, mientras mis ojos se fijaban en esas palabras. Hay más que necesitas ver. Llámame. Dudé unos segundos antes de marcar el número. Mis manos temblaban mientras sonaba la llamada. A la tercera, una voz grave y firme contestó. Jason, me alegra que llamaras, dijo el hombre. Sonaba tranquilo, casi profesional. ¿Quién eres? Exigí. ¿Y cómo sabes lo de Emily? Digamos que soy alguien que lleva un tiempo observando, respondió enigmático. Mereces conocer toda la verdad. ¿Observando? Repliqué con brusquedad. ¿Qué significa eso? ¿La estás espiando? No es lo que piensas, aclaró enseguida. Soy investigador privado. Alguien me contrató para seguir a Mark y, bueno, Emily quedó atrapada en medio. ¿Un investigador privado? Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién te contrató? ¿Y por qué? Eso no puedo revelarlo, respondió con tono firme. Pero sí puedo decirte algo. Mark no es quien aparenta ser. Es peligroso, Jason. Y Emily está metida hasta el cuello. Parpadeé, intentando asimilar sus palabras. ¿Peligroso? ¿Mark? Ese tipo engreído que me había llamado antes no parecía precisamente una amenaza. ¿Qué quieres decir con peligroso? Pregunté, receloso. Mark tiene un historial, explicó el hombre. Y muy largo. Es un estafador profesional. Su objetivo son mujeres casadas. Gana su confianza, las aísla y luego las exprime hasta dejarlas vacías. Tu esposa no es la primera, y no será la última. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Emily no solo me estaba engañando, ella también estaba siendo utilizada. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté, aún intentando procesar todo. Porque he visto cómo termina, dijo sombrío. Mark le quitará todo, su dinero, su reputación, incluso su seguridad. Si te importa, tienes que actuar ya. Solté una risa amarga. Que si me importa, me ha estado mintiendo durante meses, viéndose a escondidas con ese tipo, y ahora pretendes que yo vaya a rescatarla. Lo entiendo, respondió el investigador, suavizando el tono. Estás enfadado, y con razón. Pero esto no es solo sobre Emily, también es sobre ti. Mark es meticuloso. Si sabe que sospechas de él, irá a por ti. Tus finanzas, tu nombre, todo. La habitación empezó a darme vueltas al asimilarlo. Esto ya no era solo una traición conyugal. Era algo mucho más grande, más oscuro. ¿Qué quieres que haga? Pregunté por fin. Te enviaré todo lo que he reunido sobre Mark, dijo. Fotos, registros financieros, testimonios de víctimas anteriores. Úsalo como quieras. Pero lo que sea que hagas, no lo enfrentes directamente. Es peligroso cuando se siente acorralado. Antes de que pudiera responder, la llamada terminó. Un segundo después,
Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era un enlace a una carpeta segura. La abrí con cautela, las manos aún temblorosas. Dentro había documentos, fotos y vídeos, todas pruebas incriminatorias contra Mark. Fotos suyas con otras mujeres, estados financieros mostrando enormes transferencias a cuentas en paraísos fiscales, incluso informes policiales de víctimas anteriores. Una imagen en particular captó mi atención. Emily y Mark, fotografiados fuera del bar de esa noche. Reían, de la mano, como una pareja feliz. El estómago se me revolvió, pero seguí mirando. Cuanto más leía, más mi rabia se desplazaba de Emily hacia él. Mark no era solo el hombre con el que ella me había engañado. Era un depredador, y ella, su presa. Por mucho que odiara lo que Emily había hecho, no podía ignorar que estaba en peligro real. Y si Mark era tan despiadado como el investigador decía, yo también lo estaba. Cerré la carpeta y respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. Ya no se trataba de mi matrimonio. Se trataba de sobrevivir. Los sollozos de Emily se habían apagado, y ahora la escuchaba moverse por la planta baja. Salí del dormitorio y la encontré en el salón, caminando de un lado a otro. Cuando me vio, tenía los ojos rojos e hinchados, pero en su rostro aún brillaba un destello de desafío. Jason, tenemos que hablar, dijo con la voz temblorosa. Sí, vamos a hablar, respondí, levantando el teléfono. Pero antes, tienes que ver esto. Le tendí el móvil, con la carpeta abierta. Dudó unos segundos antes de tomarlo y empezar a leer. A medida que avanzaba entre los archivos, su rostro se fue poniendo pálido. ¿De dónde has sacado esto?, susurró. ¿Importa?, repliqué. Lo que importa es que el tipo con el que te has estado viendo es un estafador. Te ha estado utilizando, Emily. Igual que a todas las demás. Se desplomó en el sofá, con las manos temblorosas al sujetar el teléfono. Yo no lo sabía, balbuceó. Pensé que le importaba de verdad. ¿Que le importabas? Mi voz se elevó. Emily, te ha estado manipulando desde el principio. Y ahora, por tu culpa, él también me tiene en la mira. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos, pero no le di tregua. Necesito que me lo cuentes todo, dije con firmeza. ¿Cómo lo conociste? ¿Qué te ha dicho? Absolutamente todo. Porque si vamos a detener a este tipo, debo saber exactamente con qué estamos lidiando. Asintió despacio, con los hombros hundidos en derrota. Por primera vez en meses, vi a la mujer con la que me había casado, la que me miraba con algo parecido al remordimiento. Pero aquello no había terminado, ni de lejos. La tormenta apenas empezaba, y no tenía idea de la destrucción que dejaría a su paso. Emily se sentó en el sofá, aferrando mi teléfono como si pudiera romperse en sus manos. Tenía el rostro pálido, los labios temblorosos y, por primera vez, vi verdadero miedo en sus ojos. Ya no era solo culpa, era terror. Al fin comprendía la gravedad de lo que había provocado. Habla, ordené con voz baja y firme. Empieza desde el principio. ¿Cómo ocurrió? Tragó saliva, apenas logrando susurrar. Lo conocí en un evento de trabajo. Era encantador, seguro de sí mismo. Me escuchaba, Jason. Me hacía sentir importante. Solté una risa amarga, cargada de resentimiento. ¿Y eso fue todo lo que hizo falta? ¿Un desconocido con palabras bonitas y tiraste por la borda todo lo que teníamos? No fue así, insistió, con lágrimas corriendo por su rostro. Al principio era inocente. Decía justo lo que yo necesitaba oír. Me hacía sentir que importaba. Y luego todo se salió de control. ¿Se salió de control cómo? Presioné. Titubeó, bajando la mirada al suelo. Empezamos a vernos después del trabajo. Al principio solo unas copas, después otros lugares. No quería que llegara tan lejos, Jason, lo juro. Negué con la cabeza, asqueado. ¿No querías que llegara tan lejos? Emily, estabas planeando dejarme por él.
No actúes como si hubiera sido un accidente. Me miró con desesperación. No sabía quién era en realidad. Creí que me quería. ¿Creíste que te quería? Repetí, alzando la voz. Emily, es un mentiroso profesional. Lo ha hecho con decenas de mujeres antes que tú. Y ahora, gracias a ti, nos arrastró a los dos a su trampa. Sus hombros se hundieron bajo el peso de mis palabras. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó con un hilo de voz. ¿Hacemos? Solté una carcajada amarga. No hay nosotros, Emily. Tú hiciste tu cama, ahora duerme en ella. Se estremeció con mis palabras, pero no me importó. Mi compasión por ella estaba agotada. Aún así, no podía ignorar que Mark era una amenaza. No solo para ella, también para mí. Respiré hondo, conteniendo mi rabia. Esto es lo que va a pasar. Vas a cortar todo contacto con él. Ni llamadas, ni mensajes, nada. ¿Me entiendes? Asintió, con las manos aún temblorosas. Y me vas a contar todo lo que te dijo. Cada promesa, cada mentira, cada detalle. Necesito saber exactamente con qué nos enfrentamos. Dudó un instante, luego empezó a antihablar, con voz quebrada pero decidida. Dijo que quería empezar una nueva vida conmigo, que se encargaría de todo, pero que yo debía estar completamente dentro. Me pidió que transfiriera parte de nuestros ahorros a una cuenta que él abrió. No lo hice, Jason, te lo juro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿No transferiste nada? No, respondió enseguida. Iba a hacerlo, pero no pude. Sabía que estaba mal. Por primera vez en toda la noche, sentí un leve alivio. Al menos no había entregado nuestro dinero. ¿Y dijo algo más? ¿Algo sobre mí? Pregunté. Ella asintió, empalideciendo aún más. Dijo que nunca lo descubrirías, que si intentabas detenernos, él se encargaría. ¿Encargarse? Repetí con voz helada. ¿Eso era una amenaza, Emily? No lo sé, negó con la cabeza. Quizá, nunca lo dijo directamente, pero la manera en que hablaba de ti me asustaba, Jason. Apreté los puños, sintiendo la ira hervir dentro de mí. Esto ya no era solo una traición. Mark era un depredador, y había cometido el error de subestimarme. Bien, dije, con voz gélida y firme. Si quiere pelea, la tendrá, pero la haremos a mi manera. Emily me miró con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. ¿Qué vas a hacer? No respondí. No hacía falta. En el fondo, ya sabía cuál sería mi siguiente movimiento. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en semanas. Mark pensaba tener la ventaja, pero no sabía con quién se estaba metiendo. Si era tan calculador como el investigador privado aseguraba, yo debía ser igual de implacable. Emily se mantenía en silencio, evitando mirarme mientras yo me movía por la casa, haciendo llamadas y tomando notas. No preguntaba, y yo no ofrecía explicaciones. Ella ya había causado suficiente daño. Ahora me tocaba a mí limpiar el desastre. La primera llamada fue al investigador privado. Contestó al segundo tono. Necesito tu ayuda, dije sin rodeos. Lo imaginaba. Respondió. ¿Qué tienes en mente? Quiero tenderle una trampa, algo que lo exponga tal y como es. El investigador guardó silencio unos segundos antes de responder. Es arriesgado. Si Mark sospecha lo que estás planeando, no dudará en contraatacar. No me importa, contesté firme. Ya terminé de jugar a lo seguro. Durante las siguientes horas trazamos un plan. Simple, pero efectivo. Yo haría el papel del marido ingenuo, contactando a Mark bajo la fachada de querer hacer las paces. Mientras tanto, el investigador reuniría pruebas adicionales para asegurarnos de tener todo lo necesario para hundirlo. Cuando el plan estuvo listo, sentí un renovado sentido de propósito. Mark había estado jugando con mi vida, pero ahora las tornas estaban a punto de cambiar. Mientras me sentaba a redactar el mensaje que le enviaría a Mark, Emily entró en la habitación. Jason, dijo en voz baja, solo quiero decirte que lo siento, por todo.
No levanté la vista. Ya es demasiado tarde para eso. Emily, asintió, con las lágrimas asomando en sus ojos. Lo sé, pero haré lo que haga falta para arreglarlo. Solo dime qué quieres que haga. Dudé un instante y luego la miré fijamente. Si de verdad quieres ayudar, no te interpongas. Déjame manejarlo. Volvió a asentir, con el rostro serio. Por primera vez en semanas, vi un destello de sinceridad en su mirada, pero no estaba listo para perdonarla. No todavía. Al pulsar enviar en el mensaje dirigido a Mark, una fría determinación se instaló en mí. Ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Se trataba de recuperar mi vida y asegurarme de que Mark pagara por cada mentira, cada manipulación y cada momento de dolor que había causado. No sabía entonces que la tormenta que estaba a punto de desatar lo cambiaría todo. Mark respondió a mi mensaje en menos de una hora. Su tono era arrogante y desdeñoso, justo lo que esperaba. Actuaba como si ya hubiera ganado, como si yo fuera un hombre desesperado aferrándose a nada. Jason, agradezco que te pongas en contacto. Creo que lo mejor es aclarar las cosas. Dime cuándo y dónde quieres vernos. Leí el mensaje, sintiendo mi pulso calmarse. Él pensaba tener el control, pero no tenía idea de lo que venía. Contesté. Nos vemos en el bar de la Quinta Avenida. Esta noche a las 8. Solo tú y yo. El investigador ya había organizado vigilancia discreta en el bar. Cada palabra, cada gesto, todo lo que Mark dijera quedaría grabado. Las horas previas al encuentro se arrastraron. Emily rondaba por la casa, con claras ganas de hablar, pero yo no tenía nada que decirle. Ella ya había tomado sus decisiones. A las 7:30, cogí mi chaqueta y las llaves. Emily estaba en la puerta, con expresión vacilante. «Jason, ten cuidado», murmuró. «Estaré bien», respondí antes de salir. El bar estaba tenuemente iluminado, lleno de murmullos y el tintinear de vasos. El investigador me esperaba en una mesa apartada, ajustando con disimulo su dispositivo de grabación. Vi a Mark al fondo, ya sentado, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Al acercarme, extendió la mano. «Jason, me alegra verte, amigo». Ignoré su gesto y me senté. «Vamos a simplificarlo. Has estado mintiéndole a Emily, y antes de ella ya habías engañado a otras mujeres. Crees que eres intocable, pero sé exactamente quién eres». Mark sonrió con desdén, recostándose en la silla. «Estás exagerando». Emily tomó sus propias decisiones. Quizá deberías preguntarte por qué buscaba algo más. Mantuve el rostro impasible. ¿Y qué hay de las demás? Las de antes. Su sonrisa titubeó un instante. No sé de qué hablas. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta. Ellas sí lo saben. Le mostré la pantalla. Fotos, transacciones financieras, informes policiales. Todo estaba allí. Por primera vez, vi una chispa de inseguridad en sus ojos. Miró alrededor del bar, como buscando una salida. «Deberías tener cuidado, Jason», dijo en voz baja. «No quieres meterte en algo que no entiendes». «Entiendo más de lo que crees», respondí. «Y también sé que tipos como tú viven de la mentira. Pero se acabó, Mark. Las autoridades ya tienen todo esto. Si fuera tú, empezaría a pensar en lo que viene después». Durante un breve momento no dijo nada. Luego, en lugar de estallar, soltó una risita. «Tienes agallas, eso te lo reconozco, pero no sabes ni la mitad». Se levantó, ajustándose la chaqueta. «Esta conversación ha terminado». «Sí», dije, viéndolo marcharse. «Lo está». Lancé una mirada al investigador, que me devolvió un leve asentimiento. Todo había quedado grabado. Ahora era solo cuestión de tiempo. 2 días después, recibí una llamada del investigador. «Lo tenemos», dijo. «¿Tan pronto?», pregunté sorprendido. «Cometió un error», explicó. «Las autoridades detectaron movimientos sospechosos en sus cuentas. Lo arrestaron esta mañana en su apartamento». Exhalé lentamente.
sintiendo cómo al fin se asentaba todo el peso. Mark estaba fuera de nuestras vidas. Emily, en cambio, era un desastre. Pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación de invitados, casi sin hablar. Una noche, finalmente rompió el silencio. Jason, sé que lo arruiné. No espero que me perdones, pero necesito que sepas lo mucho que lo siento. La observé unos segundos antes de responder. Lo aprecio, Emily, pero un lo siento no cambia lo que pasó. Asintió, con los ojos inundados de lágrimas. Lo entiendo. Solo espero que algún día puedas superarlo. Ya lo hice, dije simplemente. Las semanas siguientes estuvieron llenas de papeleo y trámites legales. El arresto de Mark se volvió noticia pública, y aunque Emily no enfrentó cargos, su nombre apareció en la historia. Finalmente decidió mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo. Una tarde, regresé al mismo bar donde me había enfrentado a Mark. Mientras bebía en silencio, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Paz. No estaba amargado. No estaba furioso. Había enfrentado la traición, la manipulación y las mentiras. Pero había salido del otro lado más fuerte. Mark estaba fuera. Emily ya no era mi preocupación. Y por primera vez en mucho tiempo, mi vida era solo mía. Y eso era todo lo que necesitaba.